Muy bien, damos gracias a Dios por este tiempo en el que podemos estar adorando al Señor. Yo creo que cada uno de nosotros disfrutamos o estamos aprendiendo a disfrutar la alabanza, la adoración, sabiendo que es un acto espiritual, es un acto de negarnos a nosotros mismos. Es un sacrificio que no implica sufrimiento, sino implica olvidarnos un poquito de nosotros y enfocarnos en Él. El Señor busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Y eso es lo que estamos aprendiendo, a darle a Él toda la gloria, la honra, la alabanza por lo que Él es. Muy bien. Y en esta noche ya vamos a ver el último capítulo de este libro que nos ha cautivado a todos, que es Apocalipsis. Probablemente vas a recordar cuando comenzamos a estudiar el libro, que seguramente entramos con inquietudes, temores, incertidumbre, pero en la medida que fuimos conociendo, como todo, ¿no? Cuando conocemos se despejan todos esos fantasmas, fuimos viendo un orden, fuimos viendo desde la sencillez en la que el apóstol Pablo recibe aquellos 3 puntos del sermón: las cosas que has visto, las cosas que son y las que han de acontecer, que son las que al final hemos estado viendo. En estos puntos el apóstol Juan conoce a un Cristo diferente al cual caminó en esta tierra y nos los va a conocer a nosotros, un Cristo glorificado, el aspecto que tal vez a muchos faltaba conocer, el estado de las iglesias, una carta que se extiende a la iglesia en general en sus distintas facetas y a todos los acontecimientos finales que van desde el rapto, ¿no es cierto?, a los juicios, al milenio, a la expresión del falso profeta, de la bestia y todo lo que hemos estado viendo hasta llegar al estado eterno de las cosas, que es lo último que hemos visto en el capítulo 21 y hoy en el capítulo 22. Vamos a estar completando un poquito ese estado eterno de las cosas, tratar de dilucidar un poco cómo va a ser esa maravillosa ciudad que nos va a estar esperando, ese momento que nos está esperando y también, de alguna manera, preparándonos para esta venida de nuestro Señor. Así que te invito a abrir el libro de Apocalipsis en el capítulo 22 y vamos a estar viendo un poquito los primeros versículos, que es un poco la continuación, ¿no?, del capítulo 21, por supuesto, hablándonos acerca de esta ciudad de estado eterno. Así que vamos a ir al capítulo 22, versículo 1. Y dice así la palabra de Dios. Después me mostró un río limpio, de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Ese río limpio probablemente te va a hacer recordar el capítulo anterior y tal vez cuesta conciliarlo un poco porque nosotros vamos a ver que en capítulos anteriores, en la tierra del milenio, nos hablaba de un río que corría y desembocaba en el mar. Pero ahora en el capítulo 22 no tenemos mar. Dice que el mar ya no está. Tenemos que imaginarnos un poco, hasta donde pueda dar nuestra cabecita, que todo esto es un estado eterno de las cosas. Entonces, este río no es necesariamente un caudal de agua que conduce a algún lugar, sino que es una fuente de vida, es agua de vida. Vamos a ver a lo largo de toda la palabra de Dios que Cristo es el dador de la vida, es la fuente de la vida. Este río continuamente está regando este estado nuevo, este estado eterno de la tierra y sale del trono de Dios y del Cordero. Este trono compartido no es compartido por 2 personas, sino compartido por el Padre, compartido por el Hijo, trono de gobierno y trono de misericordia. Estas aguas surgen
desde este lugar y riegan esta ciudad nueva, esta ciudad de estado eterno. El versículo 2 dice, en medio de la calle de la ciudad y en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol que eran para la sanidad de las naciones. Volvemos nuevamente, tenemos que entender que esta ciudad no es una ciudad como la que nosotros conocemos. Pueden haber similitudes, pero no es una ciudad como nosotros conocemos. Para más o menos poder tener una referencia, si personas que toda la vida se iluminaron con antorcha y con fuego, alguien le mostrara en una visión lo que era hoy la luz eléctrica, lo que es hoy un velador, lo que es hoy una lámpara de LED, se le haría un conflicto en su mente porque no concebiría todo el proceso que lleva a aquello. Tratar hoy de entender a veces lo eterno o las cosas en ese estado de eternidad se nos va a hacer un poquito un conflicto. Entonces, en parte tenemos que imaginar, pero también tenemos que abrir nuestros sentidos a la fe y a disfrutar de esto, que es lo que nos espera a cada uno de nosotros. Dice que en medio de la calle no necesariamente va a ser una suerte de estrada, puede llegar a ser un camino, ¿no es cierto? Sí, en medio de la calle de la ciudad, dice, a un lado y al otro lado del río del cual hablamos anteriormente, estaba el árbol de la vida. Nosotros vemos que el árbol de la vida fue vedado en su acceso en el libro de Génesis, ¿no? Ángeles por espada de fuego impiden el paso al árbol de la vida. Aquí en el estado eterno, el árbol de la vida está en medio de la ciudad. Ya no está vedado el paso, lo que el hombre malogró por medio de su pecado, sino que aquí en el estado eterno tiene un acceso directo a ello. Este árbol nos habla de que está a un lado y al otro lado del río, eso mucho no lo podemos imaginar, puede ser un gran árbol que abarca los dos extremos, puede ser un colectivo de árbol, ¿no? De los costados que van decorando las márgenes del río, eso no se sabe muy bien. Produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. También, tú me vas a decir, pero si entonces no se entiende nada. Tenemos que entender que aquí los procesos temporales están suspendidos porque todas las cosas ya están en un estado eterno. No es normal que haya un árbol que dé, ¿no es cierto?, fruto cada mes. O sea, es distinto, es diferente. Probablemente ese fruto es la expresión, es una expresión continua del carácter de Dios. Recordamos que el río sale del trono de Dios, del trono del Cordero, pasa por el árbol da fruto. Lo asociamos un poquito a las enseñanzas de Jesús. Todo árbol bueno da fruto bueno. ¿Qué quiere decir? Es una expresión, el fruto del árbol. Es una expresión del carácter del Padre y del carácter del Hijo en medio de esa ciudad eterna. Los 12 frutos hace referencia o puede hacer referencia a la constancia, a la continuidad, ¿no es cierto? Dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. En este caso ya las naciones, no estamos hablando de naciones que no conocen al Señor, ya estamos hablando del pueblo de Dios, estamos en el estado eterno de la Nueva Jerusalén. La traducción de sanidad aquí tiene que ver con la administración, tiene que ver con salud constante, tiene que ver con una renovación espiritual continua al pueblo de Dios. Entonces, todo esto de alguna manera nos está mostrando el carácter eterno y cómo el carácter y los atributos mismos de Cristo y del Señor es prácticamente lo vital de esta ciudad eterna. Vamos a ir al 22:3. Y no habrá más maldición. Recordamos que Génesis, luego de la caída del hombre, no hay maldición sobre el hombre, sobre la mujer, sobre la tierra, ¿no es cierto? Aquí ya no hay maldición, la maldición es completamente arrancada. Todos los juicios
de Dios arrancaron definitivamente la maldición sobre la faz de la tierra. En esta nueva Jerusalén no hay tal maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. ¿Qué quiere decir? Volvemos de nuevo, cuando hablamos del trono de Dios y del Cordero, no estamos hablando de dos deidades, estamos hablando de el Padre, estamos hablando del Hijo y estamos hablando de el gobierno, el trono del gobierno y el trono de la misericordia divina. Y sus siervos les servirán. Para aquellos que creen que el estado eterno es un estado de ociosidad, que vamos a estar debajo del árbol de la vida tocando el arpa, eso es un error. Vamos a estar sirviendo, pero ese servicio que vamos a estar dando a Dios no es el servicio que conocemos nosotros, limitado a nuestra naturaleza caída, limitado a lo temporal que hoy estamos viviendo. Es un servicio que ha de fluir en nuestra vida como un gozo, como una necesidad continua en nosotros. Vamos al 2.4, dice, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Continuamos con el estado eterno. Vemos que los hombres de Dios, prácticamente, ninguno pudo ver el rostro de Dios. Aquí ya sí podemos ver el rostro de Dios. Ese nombre en la frente es una suerte de propiedad, pero también una revelación del carácter de cada uno de nosotros, que ya en ese momento, en este tiempo, está impregnado por la eternidad. ¿Qué quiere decir? O sea, que no va a ser necesario ver qué hay en el otro. Vamos a estar completamente expuestos. Lo que se ve es lo que hay, como quien dice. No habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz, de lámpara. Todo esto estamos hablando de temporalidad. Estos circuitos o estos procesos de temporalidad van a ser completamente alterados porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Los siglos de los siglos da mención de la eternidad del Señor y la gloria, la presencia de Dios va a ser la luz suficiente que toda la nueva Jerusalén y que todos los redimidos necesitan. No va a ser necesario el ciclo de las lumbreras, sino va a ser simplemente necesaria la presencia de Dios allí. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Qué quiere decir? Se está acreditando la palabra. Palabra digna de ser atendida, palabra digna de prestarle atención. Hoy vemos que a menudo, y pasa generalmente cuando nosotros predicamos, lógicamente continuamente estamos viendo a todas las personas que están sentadas. Entonces vemos al que charla con el otro y se ríe, vemos al que duerme, vemos al que se levanta y va al baño 10, 20 veces, todo eso lo vemos, ¿no? Y eso nos da un poquito la pauta de cuánta atención le prestamos a veces a esta palabra, que el Señor la está confirmando, es fiel, es verdadera, es digna de ser atendida. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel, o sea, su mensajero, para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Este asunto de prontitud tiene que ver con repentino. No es un asunto de que va a venir rápido, sino de que va a ser algo repentino. Por eso la vida del cristiano ha de ser una vida de vigilancia. Por eso es tan importante que nosotros continuamente estemos a cuenta delante de Dios. No por miedo al infierno, sino por cómo adorábamos y cantábamos, por amor a Él. Hoy tenés que resolver las cuentas, hoy tenés que pedir perdón, hoy tenés que tener todas las cosas en orden en tu vida, porque Él viene y Él viene de manera repentina. 22:7. He aquí vengo pronto, nuevamente, repentinamente. Bienaventurado. Y aquí tenemos la segunda bienaventuranza. Tenemos una bienaventuranza en el inicio de Apocalipsis y en el capítulo final tenemos la segunda bienaventuranza. El que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¿Qué quiere decir? El que retiene. Apocalipsis, como hemos visto en un principio, aquello que nos hacía a nosotros considerar que era un libro misterioso, que era un libro complicado, tiene un porqué. Y el porqué está relacionado con guardar las palabras.
esta complejidad aparente del libro nos lleva a nosotros a una mayor responsabilidad de no esquivarlo o evadirlo, sino de tratar de entender, de enseñarlo, de aprenderlo, de escudriñar, de entender cada cosa cuál es el significado que tiene, cuál es el fin. Estamos terminando ya este estudio y para muchos todo aquello que parecía estar escondido ahora está expuesto. Ya conocemos los juicios, ya conocemos los símbolos, ya conocemos el porqué de cada cosa, pero todo eso requirió un tiempo determinado, requirió una atención, requirió, como decíamos siempre, ¿no? Traete la virome, traete el cuadernito para estar anotando. Todo eso requirió esfuerzo, prestar atención. La palabra de Dios no es simplemente para escucharla de manera ligera y que ésta provoque una emoción, un sentimiento, sino tiene un desafío en nuestra vida. El poderla escuchar, ¿para qué? Para oír correctamente, para oír espiritualmente, para que nuestros sentidos espirituales se abran y pueda extraer de ese río de vida lo que el Señor preparó para mí. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Estamos hablando de un testigo presencial. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Y aquí el apóstol Juan se equivocó. Esta equivocación es digna que cada uno de nosotros le prestemos atención y podamos reflexionar al respecto, porque estamos viendo un hombre como el apóstol Juan, un testigo presencial de Cristo, una persona que está preparada para recibir semejante revelación del Señor, pero aquí Juan comete un error. Todo este ambiente espiritual, toda esta experiencia, de alguna manera a él lo están doblegando, por así decir, y hasta confundiendo al punto que él se olvida de los criterios que conocía antes y da adoración a un ángel. Esto a nosotros nos tiene que llevar a determinada reflexión. Nos puede ocurrir a nosotros también, no que necesariamente vayamos a dar adoración a un ángel, pero sí muchas cosas pueden cautivar nuestros sentidos. Y muchas veces podemos dar adoración a lo que no le debemos de dar adoración. Solamente a nuestro Señor nos hemos de inclinar, solamente a Cristo nos hemos de inclinar para adorar. La palabra de Dios nos da advertencias sobre señales, prodigios mentirosos y un montón de cosas que pueden llegar a captar nuestros sentidos naturales. Cuidado con esto. El apóstol Juan se confundió, nosotros también nos podemos estar confundiendo. Pero él me dijo, mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo. Qué lindo que es ver el carácter espiritual de un ángel. Inmediatamente, frente al error, ¿no es cierto?, está ese carácter divino, esa identificación con su Señor. No hagas esto, no necesito esto y no corresponde esto. Yo soy consiervo tuyo, somos iguales. Somos iguales. De tus hermanos, los profetas. Esto es hermoso. ¿Vos entendés? Tus hermanos, los profetas, aquellos que compartieron un mismo espíritu, aquellos que hablaron al pueblo de Dios advirtiendo. Nosotros somos profetas, pero no profetas raros, profetas a la hora de proclamar la palabra de Dios. Somos proclamadores del mensaje del Evangelio, de la palabra de Dios. Nuestros hermanos, los profetas, que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. Inmediatamente el ángel enfoca la adoración del apóstol, ¿no?, al Señor. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. Hay una prontitud en este tiempo y hay una advertencia. La advertencia es no selles. Nosotros vamos a ver que cuando Daniel recibe el libro, recibe la revelación, la orden para Daniel, ¿cuál es? Sellar el libro hasta los últimos tiempos. Ahora, al apóstol Juan se le da la orden, no selles el libro. La revelación tiene que circular, tiene que ser escuchada. La gente tiene que entender lo que viene, tiene que darse cuenta de esto. Esto no se puede retener. También esto nos llama a nosotros a la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios, de predicar la palabra de Dios, de no sellar lo que el Señor quiere comunicar por medio de su iglesia, que somos cada uno de nosotros,
vamos a estar transmitiendo el mensaje que el Señor quiere dar al mundo entero. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Esto como contexto está relacionado con la prontitud de los tiempos. ¿Qué quiere decir? Que en ese tiempo repentino, en esa venida, ya no va a haber lugar a tiempo, no va a haber lugar al arrepentimiento. Entonces, de alguna manera, es como el que no quiere saber nada, continúe sin saber nada, pero el que quiere siga creciendo, siga desarrollándose en esto, porque hay prontitud, porque el tiempo viene. Mejor dicho, no hay tiempo. Ahora es un tiempo propicio para crecer. Y el que no quiere saber nada, el que no entiende la urgencia de este mensaje, la urgencia de este libro, y se mantiene indiferente a ello, siga haciéndolo de esa manera. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. En este tiempo venimos hablando acerca de los méritos y venimos hablando acerca de la gracia. Aquí no son méritos recompensados, o sea, no, aquí lo que es recompensada es la obra de la fe. Es la respuesta que cada uno de nosotros le hemos dado a Cristo. Habíamos hablado en la palabra que compartimos el día sábado con respecto a guardar la salvación con temor y temblor, y que esto implicaba, no que si yo me descuido un poquitito ya perdí la salvación, sino que esto implicaba, con el respeto que corresponde, semejante obra que fue dada a favor de cada uno de nosotros, la manera de cuidarla es irla llevando a la madurez, irla haciendo producir el fruto espiritual que corresponde de la mano del Señor. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, primero y último. Esto es Dios es todo. Es el que inicia y es el que termina, es el que continúa, es el que hace absolutamente todas las cosas. Si este criterio fuera firme en nuestra vida y comprendiéramos la importancia de la soberanía de Dios, cuánto mayor sería nuestro descanso y cuánta menor nuestra ansiedad. Cada uno de nuestros cabellos, aunque yo no soy el mejor ejemplo, están contados en nuestra vida, ¿no? Cada pajarillo que cae de un árbol, el Señor tiene el conocimiento de ello. Cuánto más de cada uno de nosotros, cuánto más por aquellos que Él entregó a su Hijo único, por amor a cada vida. Él tiene el control, Él tiene el cuidado y vale la pena recostarnos en Él, vale la pena poner nuestra vida en el completo cuidado de Él. Bienaventurados, tenemos otra bienaventuranza, los que lavan sus ropas. Aquí tenemos nuevamente lo que sería cuidar la salvación con temor y temblor, respeto hacia esa obra de amor tan grande y una devolución a la hora de producir de manera correcta frutos de justicia, no por méritos propios, sino por agradecimiento. Lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, para acceder a aquel árbol que fue vedado por el mal uso que el hombre le dio al principio, y para entrar por las puertas en la ciudad. El acceso, ¿no es cierto?, tiene que ver justamente con esa condición, el uso correcto de la gracia que nos ha sido dada. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Perros, por supuesto, ¿no es cierto?, en la cultura judía tenía que ver con lo despreciable, ¿no? Tenía que ver con aquello de baja moral, con aquello que no se agarraba de lo que era espiritual. Entonces ellos dicen que quedan afuera. Ahora, ¿cómo va a ser en esa ciudad? ¿Cómo van a quedar afuera? Esto es una aplicación del presente hacia el futuro. ¿Qué quiere decir? Hoy por hoy, ¿no es cierto?, aquellos que practican el pecado han de quedar fuera de esta ciudad. Es una aplicación del tiempo presente. En ese tiempo de estado permanente, en ese tiempo de eternidad, no va a haber nadie afuera, no van a haber personas allí no salvas, ya ellos decantan, ¿no es cierto?, en el juicio. Así que a partir de ese momento, en esta maravillosa nueva Jerusalén va a estar poblada por todos los redimidos del Señor.
Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Fíjate que aparece aquí nuevamente iglesia, ¿cierto? Dejamos la iglesia en las cosas que son, dejamos la iglesia cuando el Señor hablaba a cada una de las iglesias, ahora se recupera nuevamente este concepto que tiene que ver con los redimidos. Yo soy la raíz, el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Son todos títulos mesiánicos y finalmente con estrella resplandeciente de la mañana, la estrella resplandeciente de la mañana es la que anuncia lo que va a venir. Bueno, él está anunciando lo que ha de acontecer. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de vida gratuitamente. Presta atención y fíjate. El que oye, el que tiene sed, el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Todo el mensaje de la palabra de Dios tiene que ver con esto. Vení a Cristo para tener vida. Vení a los manantiales de agua viva. Él es fuente de agua viva. Vení y bebé. Eso es lo único que tenés que hacer. Vení y bebé. No te quieras ganar el agua. No te quieras llevar el agua en un balde. Vení y bebé. Todo lo que te da Él. Vení y bebé. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y este es el último. Tenemos 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Esto es muy importante. Acá tenemos un contraste, tenemos un cierre en el que el Señor está valorizando justamente y viendo la importancia de su palabra. Muchas veces caemos en el error, no porque deliberadamente nosotros querramos enseñar las cosas mal, sino por falta de interpretación correcta. Muchas veces sacamos y muchas veces añadimos. ¿Por qué razón? Porque no lo hemos aprendido así, porque lo hemos visto en un lugar, porque se ha pasado por ahí de generación en generación como una muletilla y lo hemos tomado como algo absoluto. Esto nos despierta a cada uno de nosotros a la responsabilidad de aprender la palabra de Dios, de escudriñar la palabra de Dios, de dedicarle tiempo a la palabra de Dios. Si un médico le dedica tiempo a aprender para salvar vidas, ¿cuánto más nosotros que tenemos el mensaje de Cristo no hemos de dedicar tiempo a poder enseñar la palabra correctamente para también vivirla correctamente? Pero cuidado con sacarle y cuidado con añadirle. Cuidado con hablar de lo que todavía no sabemos, no conocemos. Cuidado con dar por hecho cosas que son dudosas. La palabra de Dios nos lleva ¿a qué? A una responsabilidad. El que da testimonio de estas cosas dice ciertamente, vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Qué importante que es reconocer que en el último libro del Antiguo Testamento, que es Malaquías, finaliza de alguna manera con la mención de una maldición. Pero el último libro del Nuevo Testamento, que es Apocalipsis, finaliza con la mención de la gracia divina. ¿Cuánto hemos aprendido y cuánto hemos visto en este tiempo? ¿Cuánto acerca del carácter de nuestro Cristo? Aquel siervo sufriente que hemos visto a lo largo de los evangelios, pero que en Apocalipsis lo vimos como Rey de Reyes, Señor de Señores, como aquel Rey justo que extendió su misericordia hasta último momento para que toda la humanidad, para que todos los pueblos fueran salvos. ¿Cuánto estamos aprendiendo acerca de él? ¿Cuánto estamos aprendiendo acerca de los tiempos presentes, de las cosas que están viviendo? El apóstol Pablo hacía mención de que los tiempos no eran buenos, por lo tanto la necesidad de mantenerse despierto.
todo esto nos tiene que llevar a una reflexión, a una valoración de lo que nos ha sido dado en Cristo Jesús, a una valoración de la persona de Jesucristo, a un compromiso permanente y sólido respecto a Él. Que realmente Apocalipsis, como toda la palabra de Dios, como todo el consejo de Dios, en este tiempo haya edificado tu vida, haya abierto tus sentidos espirituales, haya dado un concepto nuevo, de manera que nuestro compromiso con Él pueda crecer en sustancia y en todas las cosas. Vamos a estar cerrando nuestros ojos y vamos a adorar a nuestro Señor por todo lo que hemos aprendido.